Muy bien. Cuando hablamos nosotros de cortes y estacas, profesor, hablaríamos en los dos idiomas. En el modo lineal, y en el modo circular. En el modo lineal, profesor, estaríamos diciendo lo siguiente. En cortes, yo tengo una varilla. Si esta varilla lo corto con un solo corte, genero dos partes. Dos partes. Sigo evaluando, profesor, acá. Y voy a cortar ahora dos cortes. Primer corte, segundo corte. Entonces he generado, profesor, tres partes. Tres partes. Con esto puedo decir ya, por inducción matemática, que el número de cortes es igual al número de partes menos 1. Porque partes es 3, cortes hay 2. Partes es 2, cortes hay 1. Si al número de partes le resto 1, se iguala al número de cortes. Acá, profesor, en estacas. Si yo hablo de estacas, profesor, lógicamente lo primero que debo poner es 2 estacas para limitar el terreno longitudinal. Entonces, a ver si atiende mi amigo. Entonces, profesor, acá tengo dos estacas, pero con una parte. Ahora veamos, ¿qué sucede si pongo ahora 3 estacas? Profesor, si pongo 3 estacas, tengo dos partes. ¿Qué significa eso, profesor? Ahora que directamente el número de estacas es igual al número de partes menos 1. Porque acá hay 2 más 1. Acá hay 2 partes, más 1 es 3 estacas. Acá tengo una parte, más 1 es 2 estacas. Mientras en corte le resto 1, en estaca le sumo 1. Pero ¿qué sucede, profesor, ahora en el modo circular? Veamos. Yo tengo una soga acá. Si por n motivos lo corto en dos pedazos, dos cortes, hago primer corte, segundo corte, también tengo dos partes. Si yo acá de nuevo evalúo, profesor, y ahora hago tres cortes, primer corte, segundo corte, tercer corte, también tengo tres partes. Entonces acá la fórmula sería que el número de cortes es igual al número de partes iguales. Nada más iguales. Y en lo que se estaca, profesor, por ejemplo, tengo un terreno, estacas, y lógico, si tengo un terreno, la estaca debo ponerlo acá, en primer lugar para limitarlo. Entonces acá, ¿cuántas estacas tengo? 4 estacas. ¿Cuántas partes? 4 partes. Y si yo tengo otro terreno de forma hexagonal, por ejemplo, quiero también cercarlo, formo estacas acá y tengo, profesor, 6 estacas con 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces acá, profesor, el número de estacas es igual al número de partes.
Pero, profesor, excelente, ya tengo el modo lineal, el modo circular, pero has hablado bastante de la palabra partes. ¿Y qué significa las partes? Veamos esto acá, algo muy interesante de la matemática, solo en la longitudinalidad. Por ejemplo, esto mide, vamos a imaginarnos 25 metros, y quiero dividirlo en distancias de 5 metros. ¿Cuántas partes tengo? Entonces digo 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno vale 5. 5, 10, 15, 20, 25. ¿Cuántas partes hay? Primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, 5 partes. ¿Y qué has hecho entonces, profesor, para hallar las partes? El número de partes es igual a 25 sobre 5. Entonces, yo hablaré y diré, para todo, el número de partes será igual a la longitud total sobre la longitud de estaca a estaca o la longitud total sobre la longitud de corte a corte. Tanto para cortes como tanto para estacas. Mi querido amigo, la matemática no es un campo en el cual nosotros solo debemos memorizarlo y sabernos formulitas, sino es saber inducir o deducir para generar una fórmula para un cierto problema matemático. Pero ello necesita bastante de la observación y de la disciplina que le des a ella. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.